Con nosotros, señoras y señores, otro que sabe mucho Chad. de historia. Es un Chad. Si queremos definirlo con los términos actuales, un verdadero Chad. Juan Cabedo, Bien. historiador argentino. Un ¿Cómo fuerte está? aplauso. Buenas, ¿cómo va? Ya está, full mesa, full pibardos. Ya está. Ahora No. sí. Pero el pibardo no solo habla boludeces. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo empezaste el día de hoy? ¿Cómo va? Todo bien, por suerte tranqui. Hoy nos traes una segunda parte de una de tus columnas. Vamos por la segunda. Nada, creo que estuvo buena la columna pasada. Contame un poco porque yo no estuve. ¿Cómo que no estuviste? Mataron al caudillo. Sí, Tengo entendido que yo no estuve en esa columna. sí estuviste. No. Bueno, se olvidó todo. Pero pará, contanos un poco igualmente para la gente Igual, que no yo estuvo igual, y obvio, refrescamos obvio. un poco la Nico no memoria. estuvo. Yo no estaba. Es la primera vez igual que compartimos mesa. Es verdad, es verdad. Obviamente igual vamos a hacer un repaso. Pero Ah. la columna pasada, ¿cuál fue? La que hablamos La de de los- las guerras civiles argentinas. Ahora entre sí, ellas, destacando alguas muertes famosas de caudillos. ¿Te acordás que hablábamos que Ahora sí, Argentina tenía ahora un sí, montón ahora sí, de ahora sí, años ahora de sí. guerra civil, de guerras internas, más de 60 años de guerra civil? Te vas a especializar en una hoy, por eso, ¿no? ¿O trajiste la continuación de las tres? Traje la continuación, exactamente, Me la encanta, parte me 2, la encanta. revancha, Bien, la bien, vuelta. bien. Podemos recomendar al público, los que no vieron la primera parte, que vayan a Sí, verlo. por favor, hablamos de unitarios y federales, hablamos de la muerte de Pancho Ramírez, el caudillo Sí. que murió por amor, por rescatar a la Delfina. Yo me Hablamos siento muy Pancho Ramírez. muy ¿eh? identificado, sos un romántico. Yo Bueno. soy un romántico. De los últimos que quedan. Y andás a ver. Hablamos de la muerte de Manuel Dorrego, que verdad. fue fusilado por Lavalle. Bien. Y hablamos de La Prida, quien también fue asesinado. Y del poema que leímos de Borges, también leímos algo de Pacho Donel. Hoy traje libros de vuelta también. Bien, contame un poquito de la columna de hoy. Hoy traje este libro que seguro lo vieron en el El colegio. Facundo. El Facundo Excelente. de Domingo Faustino Sarmiento. Muy bien. Gran pluma unitaria. Y el Facundo Quiroga, Tal conocidísimo. cual. Si vieron la serie de Menem, aparece. Polémico también, libro. Súper polémico, súper polémico. No la terminé de ver la serie de Menem, así que estoy permutando cuentas de HBO, Disney Plus o Netflix para que me presten su cuesta de Amazon. Llamado a la solidaridad. Después traje esta novela Sí, sobre héroes héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, vecino de 3 de febrero, Sí. de La Santos conozco, Lugares. la conozco. Novelaza, y ya vamos a ver por qué. Y traje, obviamente, para los más chicos también y para los más grandes, ¿por qué no? De Felipe Piña. De Felipe Piña, las historietas que están Rosas. buenísimas. Me encanta. ¿Por qué vamos a hablar de Rosas? Porque esta segunda parte, esta continuación, tiene un protagonista indiscutido y es Juan Manuel de Rosas. Bien. También el- polémica figura. Querido y odiado. Todos son polémicas figuras. Imagínense que en Argentina no Es que no es polémico. No faltan gente para amar y para odiar. Sí. Así que vamos a hablar de con estos libros, a través de estos libros. Y de la primera persona que vamos a hablar justamente es de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga. Bien. El tigre de los llanos, Facundo, riojano. Y vamos a arrancar con una pequeña cita de Sarmiento. Tenemos varias imágenes de Quiroga para ir ilustrando esto. ¿Qué tienen de Quiroga? Lo tienen, ¿no? De nombre es conocido. De nombre conocido, lo he estudiado a Quiroga varias veces, pero no me quiero mandar ni burrada ni por ahí decir algo que puede llegar a spoilearte la historia que nos vayas No, a contar. bueno, el asesinato de Quiroga ya sabemos que muere asesinado y es muy famoso. También es muy famoso por esto, hablábamos de la serie de Menem, extraído a la actualidad, digamos, tiene mucha actualidad. Las patillas de Sus Quiroga patillas, estaba por son decir las lo patillas mismo. de Menem, son las patillas que hoy en día tiene Milei, o sea, hay una continuidad. Y también una continuidad en el legado y por un montón de historias que se cuentan sobre su vida y historias que no solamente tienen que ver justamente con lo político, con lo militar, sino también con lo mítico. Es una Bien. figura mítica, ya vamos a ver por qué hay tantos mitos alrededor de Facundo Quiroga. Voy a empezar leyendo el Facundo. Recordemos la historia de este libro. Sarmiento se exilia 2 veces en su vida hacia Chile. Y quién era el principal enemigo de Sarmiento, a quien odiaba, todo unitario de bien, a quien odiaba, a Juan Manuel de Rosas. Entonces Sarmiento escribe el Facundo para ejemplificar un poco cómo era el ser argentino. Es un libro rarísimo porque tiene de biografía, tiene ensayo sociológico, tiene propuestas de gobierno. Sarmiento al final te va a decir, yo quiero hacer esto con el gobierno, es lo que terminaría haciendo años más tarde cuando fuera presidente. Y para ejemplificar todo esto, habla del Facundo. ¿Quién era el Facundo? Este tipo que era un caudillo, buenísimo militar, bárbaro, porque, bueno, este libro se llama Facundo, Civilización y Barbarie.
Y es como toda una excusa para hablar de Rosas y bardear a Rosas, básicamente. Bien, bien. Vamos a empezar leyendo el inicio de este libro para que vean que empieza con toda. Y empieza con justamente la invocación. Vieron que antes, en las tragedias, etcétera, se invoca siempre una figura para que te inspire a escribir la obra. Sí. Entonces Sarmiento invoca la figura de Facundo y dice: sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanoslo. 10 años aún después de tu trágica muerte, el hombre de las ciudades y el gaucho de los llanos argentinos, al tomar diversos senderos en el desierto, dice: no, no ha muerto, vive aún, él vendrá. Cierto, Facundo no ha muerto, está vivo en las tradiciones populares, en la política y revoluciones argentinas, en Rosas, su heredero, su complemento, su alma ha pasado a este otro molde, más acabado y más perfecto. O sea, ya en la primera nos tira de qué va a ir todo Voy a el libro. hablar de digamos. Rosas, le voy a hacer mierda. Voy a hablar de Facundo, pero para hablar de Rosas. Bien. Bueno, porque y en este libro tenemos la biografía de Facundo y tenemos el inicio mítico de este caudillo. ¿Por qué era tan importante? Bueno, Sarmiento va a contar 2 anécdotas que pintan de cuerpo completo a Facundo y por qué se volvió un comandante que todo el mundo le hacía caso. Bueno, recordemos Facundo riojano, apodado el Tigre de los Llanos. Bueno, acá ya entra en juego la primera anécdota que cuenta Sarmiento, que dice que Facundo, siendo un adolescente, Sí. una vuelta andando por el campo, a caballo, se encuentra con un tigre que lo empieza a perseguir y Facundo se esconde en la copa de un árbol. Se trepa a la copa de un árbol y el tigre merodea alrededor. Al rato caen unos compañeros a ayudarlo y entre todos bajan y Facundo le da la puñalada de gracia al tigre. A partir de ahí va a ser empezado a llamar... va a ser llamado el Tigre de los Llanos, Bien. Sí. apodo que le queda para la historia. Y la segunda anécdota es que... Perdón, Sí, ¿qué tanta realidad en esa anécdota? ¿Se toma como real completamente? Sarmiento en la primera página dice, esto tiene mucho de novela, pero es como que... Si Es no, ficción, fue es si ficción. no fue un tigre, fue algún gatito medio rebelde. No, Claro. pero igual también me gusta porque traías la serie de Menem, esto de relacionar la historia real con la ficción y decir, no, bueno, o sea, nos basamos en ciertas cosas, pero es ficción. O sea, Claro. no se lo tomen literal porque esto es No se ficción. lo toma literal, o sea, el hecho capaz es ficticio, pero hay algo del hecho que pinta a la persona y es real, digamos. Más allá de que capaz no fue un tigre que lo mató Facundo, tiene algo que ver con cómo era él y cómo se enfrentaba al peligro. La segunda anécdota que les voy a contar está un poco más chequeada y dice que Facundo estaba preso en San Luis por probablemente alguna riña y en San Luis había 20 españoles presos de la Guerra de la Independencia. Y un día hay un motín de españoles y se rebelan en la cárcel. Y se cuenta que Facundo, solamente con sus grillos, o sea, con las cadenas que tenía, mató a 20 oficiales, a los 20 los mató todos. O sea, digamos, él por su cuenta. Bien, ¿mató a los 20? A los españoles. A los que se españoles. Bien. Y A ver, se ganó la libertad, imagino. Sí, sí, y lo premiaron y todo. O sea, todo esto es parte del folclore, digamos. Bien. Y para seguir con el folclore vamos a hablar de los capiangos. Tenemos una foto, porque imagínense que esto son guerras civiles. Recordemos, bueno, Facundo Quiroga, federal de la provincia de La Rioja, va a tener muchísimos combates con diversos líderes unitarios, entre ellos el rival, si se quiere, o las 2 picas más importantes que tuvo fue con La Madrid y con el General Paz. Acá tenemos el tigre capeando, que se dice que era como el arma secreta de Facundo Quiroga. ¿Por qué? Porque los unitarios tenían un miedo bárbaro de enfrentar a Quiroga. No solamente porque dicen que era el más valiente al combate, no solamente porque no tenía ningún tipo de piedad con sus enemigos, sino porque se dice que sus enemigos en el medio del combate se transformaban en tigres capiangos. ¿Qué es el tigre capiango? Es un mito, como si yo te dijera la luz mala, como esos mitos que... Eso te iba a decir. que hay en Parece ser que el tigre capiango es una especie de humanoide, hombre lobo, si se le quiere, si nos queremos acercar a la cultura pop tradicional. Exactamente. Es un mito que corría en la sangre gaucha y que se transmitía de boca en boca, que decía que en el medio del combate los soldados de Quiroga se transformaban en jaguarete y por eso eran mucho más salvajes y era mucho más miedo. Hay todo un folclore alrededor del capiango. Pregunta, profe Juan. Ya me diste 3 indicios para entender a Quiroga como un salvaje. Como que no Un es humano, salvaje como que es un bárbaro. animal. Bueno, bárbaros, ¿cómo se llama? Civilización y barbarie, ¿no? Justamente Sarmiento, si de algo se va a encargar en todo el libro, es de decirte, esto es lo opuesto a la civilización, Bien, lo opuesto deshumaniza a Europa, a Quiroga. completamente lo deshumaniza. Quiero que sepas que activaste el chat
acá ya andan tirando mensajes como primero LAM histórico, también que Sarmiento era medio fantasioso, pero tengan en cuenta que a Sarmiento lo avala toda la historia y toda la civilización, entonces... La historia oficial. Sí, es bueno. A mí lo que me gusta también de Sarmiento es que por un lado lo detesta a Quiroga, lo detesta, pero también un poco lo admira, porque te das cuenta que en algún momento le termina tirando flores, dice que es re valiente. A ver, Sarmiento no es Sarmiento sin Rosas y Rosa no es ¿viste? Rosa sin Sarmiento. En el Creo fondo, que pasa siempre por ahí. En todo hater siempre hay una obsesión. Una obsesión. Bueno, tiene una obsesión tremenda. Y bueno, vamos a pasar a hablar más de los hechos concretos, más allá de todo el folclore, porque, bueno, los capiangos, como les cuento, a los unitarios tenían mucho miedo a enfrentar a Quiroga. Perdón, porque, idea para película, Juan. obvio. Por Acá favor, hay muchísima. idea para película del Capiango loco. Mirá, aparte, la ilustración que trajo, si podemos poner de vuelta la foto, la ilustración que trajo Juan del Capiango. Mirá lo que es eso. Es un arte conceptual de una película. Tremendo. Y tenemos una bandera que usaba Facundo Quiroga. Una bandera que usaba, ahí lo teníamos a la Madrid, mira, pasamos todas las fotos, el General Paz, ahí la tenemos a la banderita, Ahí uy, está. quedó re chiquita. Bueno, no importa. Chiquita eso, pará. Se llega a ver lo que decía la bandera, que era la ¿Qué hacemos bandera con mis 5 centímetros? que Religión usaba. Bien. o muerte. Esta era la bandera que tenía Facundo Quiroga y la que llevaba cada enfrentamiento. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que la vez pasada habíamos dicho que federales y unitarios no solamente era una cuestión de política, no era solamente una cuestión de centralismo? Pasaba por había todo. diferencias de clases, diferencias religiosas. Rivadavia había roto relaciones con el Vaticano. Si algo le ofendía a esto, era Quiroga. Quiroga era súper Totalmente católico, todos los días leía la Biblia. Esta bandera es real, o sea, no es mito, es No, real. no, la usaba. De hecho, hubo en una batalla que se la sacan a Quiroga y él dice, voy a defender, voy a recuperar los trapos, aunque esto me lleve al infierno directamente. Bien. Así que bueno, Quiroga, como les decía, tuvo dos rivalidades, una con la Madrid y otra con Paz, el General Paz. Medio que si lo queremos esquematizar rápido, el General Paz lo tenía de hijo a Quiroga y Quiroga lo tenía de hijo a la Madrid. Bien, ¿Ok? me gusta. Era como eso. Me gustan estas comparaciones de fútbol, tipo, lo tiene de hijo, va a recuperar los trapos. Es así. Es que las batallas, si uno se pone a leer o a ver análisis de las batallas, son como un partido de fútbol en algún punto. Es como que vos formás, hay dos formaciones, Hay formación. hay tácticas, hay capitanes, hay... ¿Hay escuelas también? Hay escuelas. Bien. Sí, bueno, es muy... Faltaría una hinchada. Bueno, hay hinchada en algunos casos. Bueno, Está la onda de Quiroga, se ve para acá, se ve para allá. Yo soy de Facu, señor. la cuestión es que en 1831 el General Paz, como les digo, vence 2 veces a Quiroga, pero es capturado. La historia también cómo capturan al General Paz es buenísima. De hecho, está también acá. En el libro de Rosas está ilustrado todo lo que vamos a ir viendo en este capítulo. Acá, por ejemplo, está el momento que capturan al General Paz, que dicen que lo capturan porque se confundió de campamento una noche. Salió a hacer, bueno. pensó, vio unas luces, dijo, es mi campamento, era el de Estanislao López, federal. Entonces, ahora muestro, porque tenemos muchas cosas para mostrar. Pero bueno, estamos hablando de Quiroga. De Quiroga. Tenemos la batalla final en 1831. Teníamos un mapa por ahí dando vueltas también. Que muestra la batalla final de Quiroga con la Madrid en la Ciudadela. La Ciudadela en Tucumán. Como les digo, vencen los capiangos de Quiroga. La Madrid, la Madrid también tiene una historia increíble. Lo llamaban el inmortal a la Madrid porque no lo podía matar. Literalmente no lo podía moría matar. nunca. No moría. ¿Y acá los capiangos tampoco lograron matarlo? Tampoco, no. La Madrid no muere violentamente, o sea, muere en su cama porque era inmortal. Literalmente. Logró. Entonces lo logró. Lo logró. Bueno, cuestión, Quiroga termina venciendo en la batalla de la Ciudadela y se termina formando el Pacto Federal, que es como la primera victoria a gran escala del federalismo y el país va a quedar dividido, si se quiere, en 3 grandes caudillos federales. Uno es Juan Manuel de Rosas, otro es Estanislao López, que se va a encargar de todo lo que es el litoral, Rosas obviamente de la provincia de Buenos Aires, y las provincias mediterráneas, las provincias del interior, van a quedar al mando de Facundo Quiroga. Bien. Tenemos ahí varias imágenes de Rosas. Hay una que es muy buena, que es Rosas el exterminador de la anarquía, porque, ¿qué pasa? En Buenos Aires empieza a vender que Rosas justamente era Perdón, el restaurador. Juan, ¿se puede decir que Rosas era lo más progre en ese entonces? No creo. Para lo unitario del momento, para lo conservador del No, momento. los unitarios- Era como la idea más nueva, la idea más de mente abierta, open mind, para ese entonces. Digo, los unitarios... No, por ahí no, por ahí No, estoy no sé, flasheando. yo siento que no. Los unitarios odiaban a todos los federales y Rosas era acérrimo federal. Rosas va a instaurar, era el restaurador de las leyes, es el que
termina con la anarquía en Buenos Aires. Rosas dentro de los federales, ¿es el más conserva o era un poco más progre? Por eso, quiero decir, Dentro todas del esas ideas, esquema de sí. los federales, digo todas yo. esas ideas No de sé, derrotar el siendo- anarquismo, todo, para el entonces, para cómo vemos hoy a la idea open mind, a la idea progre, obviamente Rosas, no, chicos, pero Hoy en día hay cositas de Rosa que vos decís, allá. esto no está No, tan a mal. ver, Rosas Ey, es esto una, no estaba. Rosas es una figura reivindicada por el revisionismo histórico Bien. y que hay muchos paralelismos. De hecho, hay como una suerte de, si se quiere, columna vertebral que hacen algunos revisionistas, que es San Martín, Rosas, Perón. Sí, Como poniéndolos en una escala de fueron los que lucharon por la independencia argentina, por la soberanía, etc. Yo creo que son lecturas posteriores y que si nosotros nos ponemos a jugar en la categoría de época, Rosas no era ni un poco progre. Ya vamos a ver un par de cositas de Rosas Me gusta. para que vean a lo que me refiero. Pero Entonces, sí. la cuestión es que entre estos tres caudillos se va a empezar a definir la Argentina, ¿no? Van a ser los federales, son los que gobiernan, los unitarios están todos en el exilio y tenemos en el interior a Quiroga, en el litoral a López, provincia de Buenos Aires, Rosas. ¿Qué pasa? Estos caudillos, como son los más importantes, son más o menos los que definen en cada provincia quién va a quedar de gobernador. En ese momento Quiroga va a estar viviendo en Buenos Aires. sí. ¿Por qué? Porque el objetivo, después de hacer el pacto federal, es hacer una constitución. Y eso es lo que quiere Quiroga. Quiroga quiere hacer una constitución, ya estamos, nos peleamos, ya lo ganamos a los unitarios, vamos a hacer una constitución, somos todos federales. Más o menos queremos lo mismo, hagamos una constitución finalmente. ¿Te acuerdas la vez pasada que estábamos con La Tal cual, maldita del tema de la constitución, Constitución. que llevó tanto tiempo llevarla adelante. Exactamente. Queríamos una constitución. ¿Y qué le dijeron? Bueno, empieza a haber rivalidades entre estos caudillos. Como les digo, cada uno ponía en las provincias que tenían la su norma que influencia quieran, claro. su gobernador. En la provincia de Córdoba, que estaba como en el medio entre el litoral y el interior, Quiroga y Estanislao López empiezan a tener una discusión. Terminan estando gobernador los hermanos Reina Fe, que ya van a aparecer en este caso. Pero bueno, Quiroga estaba viviendo en Buenos Aires. De hecho, en el Facundo Sarmiento dice que esta es la etapa como civilizada de Quiroga porque empieza a vestirse de frac, deja Bien. el poncho, usa galera. Buenos Aires, civilización, afuera. Barbarie, el interior Sí. barbarie. Usaba galera, iba al teatro, Quiroga, etc. Ah, bueno, pero se hizo todo un señorito. Exacto. Quiroga. En ese momento, Sí. dato no menor, Rosas, que había tenido un periodo de 3 años como gobernador, había dejado, ¿por qué? Porque no le habían renovado las facultades extraordinarias. Recordemos que Rosas gobernaba con facultades extraordinarias porque él era el que había matado la anarquía, entonces él podía gobernar con facultades extraordinarias. En un momento se las sacan y él dice, bueno, chao, me voy. No me das las facultades extraordinarias, me voy al campo, a la estancia, tranquilo. Y entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese momento Massa, con Z, Sergio Tomás, Tomás Mazzano, ¿no? Ni Sergio Tomás ni lo Tomás. manda a Facundo a una misión. ¿Por qué? Porque en el norte argentino, en Salta, había habido una disputa entre caudillos. Y dicen, bueno, Quiroga, vos que tenés influencia en el norte, en el interior, anda a saldar esta disputa. Cuestión, Facundo Quiroga va y a la ida ya le empiezan a advertir. Le dicen, che, Quiroga, fíjate que cuando pases por Córdoba están los hermanos Reina Fe, gobernadores, amigos de Estanislao López, que es federal como vos, pero que tiene una pica importante, te quieren matar. Bien. Facundo, según Sarmiento, dice, todavía no ha nacido el hombre que ha de matar a Facundo Quiroga. Bien. Soberbio, Facundo. Facundo, imagínate, tenía los Canchero, capianos, etc. olvídate. Con López también tenía un problema no de mujeres, sino de caballos. López le había sacado su caballo moro, que era el caballo predilecto de Facundo, y Facundo se dice que antes de entrar en batalla siempre hablaba con el caballo y el caballo le decía, es por acá, no es por acá, como que era su consejero. Bien. Así que imagínate que López y Facundo estaban en su peor momento. Che, Bueno, patillas, habla con los animales. la historia argentina es hermosa. Hay cierto paralelismo, pero bueno. Bueno, cuestión termina con la pelea en el norte argentino y a la vuelta le vuelven a advertir, ojo cuando pases por Córdoba, ojo, tené cuidado. Y bueno, acá el maravilloso dibujante de Felipe... Bueno, Felipe Piña no dibuja, sino Miguel Llena, que hace las Miguel ilustraciones, nos muestra exactamente un poco lo que fue. Tenemos también algunas litografías de la época. Cuando está pasando por Barranca Yaco, al norte de la provincia de Córdoba, una partida intercepta a Quiroga y Quiroga se dice que sale del coso y dice, ¿quién manda esta partida? Como, ¿quién es el que quiere picantearla contra mí? Y le pegan un balazo en el ojo. Tenemos un par de fotos de Barranca Yaco. Este es un crimen que comete Santos Pérez, que era cordobés, amigo de Reina Fe. Y en ese momento es donde todos empiezan a preguntarse quién fue el que mató al tigre de los llanos, quién lo traicionó.
las teorías al día de hoy siguen abiertas. No se sabe exactamente quién fue. Hay dos principales responsables, o que se supone, los Reinafé, que eran los gobernadores de la provincia de Córdoba, terminan siendo ajusticiados. Por este delito. Por este delito son ahorcados. Ellos se inculpan entre ellos, pero Santos Pérez, que había sido el autor intelectual, al momento en que le ejecutan, dice: a mí me mandó Rosas a matar a Facundo. Ahí tenemos una litografía de lo que fue el asesinato de los Reinafé. No se sabe si fue López, si fue Rosas, quién mandó a los Reinafé. ¿Vos quién crees que fue? Mira, hay muchas teorías. Supuestamente esto iba a beneficiar a López, ¿no? Porque iba a tener el control de la provincia de Córdoba, etcétera. Al final, ¿se acuerdan que en este momento Rosas no estaba de gobernador? Sí, pero porque ¿qué no le habían pasa? dado la facultad extraordinaria. Exacto. En este momento Buenos Aires dice: che, mataron al top 3 de la persona más importante del país. No puede ser. Tenemos riesgo de anarquía. Volvé vos, restaurador, te damos las facultades Qué extraordinarias. hijo de puta, vos sabés que y ahí sí, sentís, Así y ahí que crees. no sabés se sabe. que se la Hay gente que mandó. dice que fue entre los dos, digamos, que dijeron López y Rosas: che, ya está teniendo demasiado poder. Quiere sancionar una constitución. Rosas no quería sancionar una constitución porque ¿qué significa repartir las ganancias de la aduana? No quería él. Bien. Así que... Y con la constitución encima, menos las facultades extraordinarias. Imagínate. Iba a haber un presidente, una autoridad superior al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así Olvídate. que imagínate que no iba a ser... Este hijo de mil se Ahora la entiendo un mandó. poco por qué Rositas no era tan pro. No, y ahora cuando lleguemos a las otras historias te vas a... Me voy parece a- que lo vas a odiar un poco a Rosa. Ahí Pero va, bueno, ahí va. esa fue otro caudillo asesinado, el gran tigre de los llanos, Facundo Quiroga. Y vamos a pasar rápidamente al segundo caudillo, que este ya lo habíamos venido hablando la vez pasada, que es Juan Galo de Lavalle. Lavalle, ahí le puse de subtítulo El General Niño, ya van a ver por qué, pero recordemos un poco la historia de Lavalle. ¿Te acordás que Lavalle, de hecho, este libro empieza cuando Lavalle fusila a Dorrego? ¿Por qué? Porque es lo que catapulta a Rosas en el poder. Esto estamos hablando más o menos los mismos años. Lavalle, que era... No era federal, era unitario. Unitario, retrógrado, máximo. Flojo súper para la unitario. clase. Estoy El alumno rebollo. flojo de papeles. Perdón. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién es el que derrota a Lavalle en la provincia de Buenos Aires? Porque él había fusilado a Dorrego, quedó como gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién lo derrota? Rosas. Rosas. Qué El día que miedo hicieron, que tengo acá de respuesta. El día que hicieron el dulce de leche, ¿te acordás? Que lo Es contamos verdad, a eso. es verdad, es verdad. Que el Sí, dulce de sí, leche sí, se hace sí. porque Lavalle llegó medio intempestivamente a la casa de Rosas. Sí, que quedó la criada ahí se olvidó quedó del- la leche y gracias a Lavalle. Gracias, y Rosas, Lavalle. Está el dulce. Bueno, Lavalle vence No, Lavalle no vence a nadie. Rosas vence a Lavalle en la batalla de Puente de Márquez, ahí cerca de lo que hoy es en Partido Moreno, por ejemplo. Por ahí. Lavalle en ese momento se exilia a Uruguay. Y, bueno, Lavalle era un buen guerrero, eso lo sabemos, ¿no? Por algo lo llamaban la espada sin cabeza. Porque Bien. era una excelente espada, pero No era inteligente. no tenía tanta cabeza. Bueno, y en Uruguay, bueno, tiene unos años ahí donde se dedica al campo, qué sé yo, Empieza a hablar con tranquilo. vos. Vida Empieza a hablar tranquila, con vos. vida tranquila. Yo vuelvo. Pero vos. en Uruguay también había peleas internas y había dos personas que querían tener el poder. Uno era Manuel Oribe y otro era Fructuoso Rivera. Bien. Manuel Oribe sería como, si se quiere, federal, entre comillas, o era amigo de Rosas. Y el otro era más unitario. Bueno, Lavalle va a ayudar a Fructuoso Rivera a hacerse presidente del Uruguay y por eso todos los unitarios, durante el gobierno de Rosas, ¿a dónde se van a exiliar? A Uruguay. A Uruguay. Ahí Bien. lo tenemos a Alberdi, ahí lo tenemos a Florencio Varela, Salvador María del Carril. Bueno, todos los amigotes unitarios. A Echeverría, que escribe El Matadero, que habla es el primer cuento argentino y habla de una violación de los federales a un unitario. Quiero que sepas que en el chat tenés mucha banca, un público, imagino que femenino, que que dicen, como por ejemplo, estoy sacrificando los datos del celular para escuchar la columna de Juan, Me encanta. Quiero que se la rebanca. que quiero hacer la rebanca. Se la Los que rebancaba. se pelean se aman. Los que se pelean Y un se poco aman. sí, un poco es verdad eso. Y está como que el dicho acá que dice, Rosas dijo, y tipo hay una marca de labios, como que Y- sos medio hot, Juan, Bueno. me parece. Ja. Pero bueno, Yo entonces, dije que eras un chat, ¿eh? Entonces seguí, lo tenemos no te pongas nervioso. a Lavalle en Uruguay, que ayuda a Fructuoso Rivera.
los unitarios consiguen el control de Uruguay y en este momento estamos en el pleno rosismo. Es como que Rosas es La época dorada. la época dorada, ya venció a los unitarios. La década ganada. La década rosista, exactamente. Y bueno, tenemos a la Mazorca ahí dando vueltas, el grupo paramilitar de Rosas, que cuando... Estaban todos dando vueltas. Ya a Sí, esa altura era cuestión de que se crucen y arranquen la pelea. Exacto, entonces, bueno, lo que siempre termina pasando es que Rosas no quiere hacer una constitución y no quiere liberar la plata de la aduana. Entonces, ¿cuál es el eslabón más débil en la cadena? Las provincias del litoral, Corrientes y Entre Ríos, que dependen de los ríos Totalmente. internos. Acá también vamos a tener el problema con los franceses, con los ingleses, el Día de la Soberanía. Todo es este periodo de la década de los 40, 1840. Y es en ese entonces cuando Lavalle dice, esta es la mía, voy con un par de uruguayos, invado la provincia de Entre Ríos y con grandes apoyos de provincias del interior y de otros líderes unitarios como la Madrid, van a plantarle cara a Rosas. Rosas en ese momento también tenía una revuelta de estancieros en provincia de Buenos Aires, así que medio como que todos se unieron para decir, ahora lo sacamos. Era el mejor momento para darle sacarlo a al Rosas. tirano, ¿viste? Como Sí. le decían, el tirano, exactamente. Bueno, Lavalle invade la provincia de Entre Ríos, comienza a batallar y ahí tenemos un mapa de lo que va a ser Lavalle que... Yo creo que hay que inventar el Lavalle Tour o algo, porque ese es el recorrido que va a hacer Lavalle. Si podemos hacer un poco de zoom para que se vea El un Lavalle poquito Eras. mejor. El Lavalle Eras, porque... Exacto. Para vacaciones de invierno, Miren el el Lavalle viaje, Empieza en Montevideo. miren el viaje que se manda Lavalle. Empieza en Montevideo, cruza la provincia de Entre Ríos. Todo esto con un ejército, todo esto cagando a sablazos a cualquier federal que se le cruce. Y todo Acá, esto con comiendo lo que hay, Exacto. llevando todas las campañas. acá tenemos nuevamente, igual yo capaz muestro A ver, esto pará, sigamos con el recorrido. Pasa por Entre Ríos. y no se ve nada. Sí, tenemos acá un momento, acá mirá, lo tenemos a Lavalle en su prime, si se quiere. En su mejor momento. Cuando empieza a invadir la Confederación Argentina, si podemos A meter ver. un zoomcito, ahí miren las cabezas que tiene Lavalle que está cortando. Bueno, y si volvemos al mapa, bueno, invade Entre Ríos, pasa a la provincia de Corrientes, llega cerca de Buenos Aires. Se dice que cuando estaba en las afueras de Buenos Aires piensa en atacarla, pero Se arrepintió. no tiene apoyo popular. ¿Y por qué no tiene apoyo popular? Porque ¿qué había hecho él en Buenos Aires? Había fusilado a Dorrego. Entonces, Dorrego Ah. tenía mucho apoyo en el gauchaje, entonces todos lo recordaban como un hijo de puta. Sabía que si llegaba a la valle se pudría todo. Terminaba Exacto. perdiendo. Bueno, llega a Santa Fe, ahí recordemos las provincias en celeste serían las provincias bajo el control federal, las verdes serían bajo el control unitario. Entra a Córdoba, Córdoba tranquilo. en fíjate, pasó Córdoba, por el bueno, medio. y a todo esto, ¿quién lo empieza a perseguir? Manuel Oribe, el uruguayo que lo El habían federal, sacado, y el Rosas casi le federal. dice, tráeme la cabeza de Lavalle. La quiero a la cabeza de Lavalle acá, porque este está mandándosela. Bueno, el objetivo de Lavalle era encontrarse con la Madrid, que también estaba haciendo de las suyas, la Madrid tucumano, en La Rioja y Tucumán. Cuestión, como tiene tan en los talones a Oribe, no lo puede encontrar a la Madrid. Pierde un par de batallas muy importantes, una en Córdoba y otra en La Rioja, y el ejército de Lavalle empieza a quedar cada vez más debilitado. Empieza a quedar cada vez más debilitado, lo persigue Oribe. Las otras revueltas que se cernían sobre Rosas quedan desarticuladas. Rosas empieza a recobrar el poder. Todo esto a caballo. Todo esto a caballo, todo esto no eran 5 personas, no eran 10, eran miles de personas que se perseguían mutuamente, imagínense, tardan. Todo esto cargando los sables, todo esto con grupos de personas, niños, No, era mujeres que increíble. los seguían. Cansado, fastidioso, me imagino a todos. Exacto. Y acá es donde entra esta novela sobre Eres y Tumbas, que, bueno, si en las vacaciones de invierno quieren leer algo, no puedo dejar de recomendar este novelón de Ernesto Sábato. Les va a encantar a cualquier persona. Tiene de todo. Tiene historias de amor, tiene historia puramente. Tiene... Acción, se puede decir. Acción, sí. Nunca más van a viajar en subte de la misma manera. Nunca más van a ver un ciego de la misma manera después de leer este libro. Bien. Ah, bien. ¿Y por qué lo traje? Porque la historia no tiene a priori que ver con esto, pero sobre el final, Sábato va a empezar a hablar de el final de Lavalle. Porque el final de Lavalle es increíble. Y empieza a llamarlo el general Niño. Como que bueno, Sábato, la historia no tiene a priori que ver con Lavalle, pero empieza a mechar con historia argentina porque el protagonista ve un espejo en la historia argentina. Ve que algo de lo que le pasa a él, que es una historia de amor en el fondo sobre Eres y Tumbas, el protagonista se enamora de una chica que tiene sus issues, digamos. Bien. Ahí va. Ahí va. Para Para tiene googlearlo. daddy issues.
Bueno, no quiero spoilear tampoco. En español, porque sé que hay gente por ahí que no está. Nada, tiene un tema con el padre. Ahí va. Bien. El Queremos padre es de saber una eso. familia muy importante que se dice que tenía antepasados unitarios. Y ahí es donde entra un poco la historia. Romeo y Julieta, básicamente. Se puede decir. Y bueno, Sábato empieza a decir que el general Lavalle es el general niño porque se le empiezan a ir los distintos contingentes del ejército. Los correntinos se van a Corrientes, unos se van al Cuyo, y él se queda con sus hombres más fieles. Y sus hombres fieles empiezan a pelear, pero todos dicen cállense, cállense, como que no tiene que escuchar Lavalle. Como que es un niño y está durmiendo. Y todos los comandantes tienen que hacerle caso porque, bueno, Lavalle era... Lo querían cuidar. Lo querían cuidar Al y era un nene. general de la puta madre. Había peleado con San Martín. Vos vas a Ecuador, hay monumentos a Lavalle, era el héroe de Riobamba. Dicen que Lavalle, llevando su mano a su espada, cayó a Bolívar en una discusión. O sea, imagínense, era un tipo que tenía... Pesado. Pesadísimo. Y la gente lo admiraba. Y entonces, bueno, Lavalle, estamos ahí en la zona de Salta, Jujuy. Lavalle ya está derrotado, empieza a perder el ejército, lo persigue Oribe, recordemos. Y bueno, empiezan a hablar del general Niño, ¿no? Entonces, les paso a leer una parte. Dice, ahora todo está perdido, solo les queda esperar la muerte al lado del jefe. Y cuando Lavalle les dice, resistiremos, verán, haremos guerra de guerrillas en la sierra, ellos permanecen callados, mirando hacia el suelo. Marcharemos hacia Jujuy por el momento, dice Lavalle. Y aquellos hombres que saben que ir hacia Jujuy es desatinado, que no ignoran que la única forma de salvar al menos sus vidas es tomar hacia Bolivia por senderos desconocidos, dispersarse, huir, responden, bien mi general, porque ¿quién ha de ser capaz de quitarle los últimos sueños al general Niño? Bueno, este es empieza el final de Lavalle. Hay un disco que se hizo a partir de este texto con música de Eduardo Falú, Wow. que se llama Romance del general Lavalle. Todo esto, imagínense, Salta, Jujuy, Las Quebradas, siendo perseguidos. No sé si fueron a Jujuy alguna vez, No, o a la quebrada de lamentablemente. Humahuaca, o si tienen los paisajes en la cabeza. Lavalle estaba acompañado por una mujer, Damasita Boedo, sobrina de Mariano Boedo, el señor que le da nombre al Nombre al barrio, barrio. constituyente argentino. Bueno, tiene partes hermosísimas. Ahí tenemos una fotito de Damasita Boedo, que, bueno, Sábato también dice que ella le pide que... Le dice Damasita Boedo, la muchacha que cabalga a su lado y que ansiosamente trata de penetrar en el rostro de aquel hombre que ama, pero que siente en un mundo remoto, piensa, general, querría que descanses en mí, que inclinases tu cansada cabeza en mi pecho, que durmieses acunado por mis brazos. El mundo nada podría contra ti, el mundo nada puede contra un niño que duerme en el regazo de su madre. Bueno, Había como que también una cuestión de hay que necesitaba cariño, ¿no? necesitaba Lavalle. cariño, estaba completamente derrotado. Y bueno, tiene la idea esta de ir hacia Jujuy, hacia la ciudad de Jujuy. Y Recordamos que ya estaba perdido Lavalle. estaba ya perdido, no tenía ejército. el ejército estaba completamente derrotado, eran muy pocos y estaban huyendo, ¿no? Perseguidos por los federales. En Jujuy, el ejército acampa a las afueras de la ciudad y Lavalle acampa en una casa en el centro. Le prestan una casa un poquito mejor en el centro. ¿Y qué pasa? En el medio de la noche empiezan a oírse cascos de caballos bajar por las calles jujeñas. Una partida federal encuentra la casa de Lavalle. Y esta historia es rarísima, porque se dice que Lavalle estaba encerrado en su habitación y que una bala a través de la cerradura le impacta en el cuello. Como que un federal dispara a través de la cerradura y lo mata. ¿Qué pasa? Los federales se van y queda en el centro muerto Lavalle. ¿Y por qué se van los federales? Porque recordemos que Rosas, ¿qué quería? La cabeza de Lavalle en la Plaza de Mayo. Bueno, los federales se van porque no sabían que habían matado a Lavalle. Ellos tiraron como al voleo la bala, no sé, fue una bala mágica que justo le dio a Lavalle. Y entonces acá empieza la parte más épica de todos, porque ¿qué dicen los comandantes que quedan? Pedernera y un par más. Dicen, vámonos a Bolivia, no tienen que agarrar el cuerpo de Lavalle. Y empiezan a escapar y la persecución sigue al día siguiente, digamos, esto fue una noche. Sigue al día siguiente y esta vez sí es por la quebrada de Humahuaca, por esos paisajes que, bueno, el Cerro de los Siete Colores, Claro, ustedes los conocerán, que hermoso. son hermosos. Imagínense, hay un cuadro increíble que está en el Museo Histórico Nacional, recién hablamos del Museo Histórico Nacional, que, bueno, habla justamente de... Se llama Ahí excursión de... No me acuerdo bien el nombre, es algo del cadáver de Lavalle, pero el ejército que nosotros tenemos acá al frente es el ejército que queda de Lavalle y lo empiezan a llevar Lavalle en un caballo, ¿no? Al cuerpo muerto de Lavalle para poder huir sin que lo mirá, agarren. Si no Claro. me equivoco, es el cuerpo que está, o el tumulto que está arriba del caballo blanco.
¿No será eso? Exacto, ahí mirá, lo está. tenemos. Qué buen atento. ojo tenés, Fede. Qué atento el conductor. Qué buen ojo. Y si se quiere, de fondo, este cuadro está en el Museo Histórico Nacional. Les recomiendo que lo miren porque es gigante. Vos llegás a una sala que hay 4 cuadros y este es enorme así y se ve perfecto que tenés a los unitarios escapando y al fondo en la quebrada Mirá vos, los federales. tenés a los federales federales que llegando. los persiguen. Mirá vos. Entonces, esto era una carrera contra el tiempo, realmente. Todo esto, Humahuaca, pensemos, Purmamarca, bueno. Y llegamos a la parte clave que les quería leer de la novela, porque los que escapan se dan cuenta que no van a poder escapar con el cuerpo de Lavalle. Dicen, muchacho, hasta acá llegamos. Muchachos, hasta acá llegamos. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Puedo tirar una teoría? Tiren teoría. Yo creo que los que bancan a la valle se quedan peleando y al caballo dicen, no, andate solo y arranca Podría haber sido, al estilo... pero podría haber sido. Es muy cinematográfico eso. Para mí, entierran el cuerpo de la ballena. Entierran. Bueno, ninguna de las dos. Yo les voy a pasar a leer lo que sucede. Dice, Pedernera ordena hacer alto y habla con sus camaradas. El cuerpo se hincha, el olor es insoportable. Habrá que descarnarlo para conservar los huesos y la cabeza. No. Nunca la tendrá Oribe. Pero, ¿quién quiere hacerlo? Y sobre todo, ¿quién podrá hacerlo? El coronel Alejandro Danel lo hará. Entonces descienden el cuerpo, lo depositan a orillas del arroyo. Es necesario rajarle la ropa a cuchillo, tensa por la hinchazón. ¿Se imagínense un cuerpo hinchado por la pudredumbre? Esto era al otro día. Varios días después. Varios días después, ok. Luego Danel se arrodilla a su lado y desenvaina el cuchillo de monte. Durante unos instantes contempla el cadáver deforme de su jefe. También lo contemplan los hombres que forman un círculo taciturno. Y entonces Danel hinca el cuchillo donde la podredumbre ya ha empezado a hacer su tarea. El arroyo Guacalera arrastra los pedazos de carne aguas abajo mientras los huesos van siendo amontonados sobre el poncho. El alma de Lavalle advierte las lágrimas de Danel y reflexiona así. Sufres por mí, pero debías sufrir por ti y por los camaradas que quedan vivos. Yo no importo ahora. Lo que en mí se corrompía, tú lo estás arrancando, y las aguas de este río lo llevarán lejos. Pronto ayudará una planta a crecer, quizás con el tiempo se convierta en una flor, en un perfume. Ya ves que esto no debería entristecerte. Y además, así solo quedarán de mí los huesos, lo único que en nosotros se acerca a la piedra y a la eternidad. Y me conforta que guarden el corazón. Tan lealmente me ha acompañado en la adversidad, y también la cabeza, sí, esa cabeza que aquellos doctores dicen que nada valía. Quizá lo dijeron porque me repugnaba aliarme con el extranjero, o porque esa larga retirada les pareció absurda y sin objeto, porque no me decidía atacar a Buenos Aires cuando teníamos sus cúpulas a la vista. Esos intelectuales que no sabían que en aquellos días en que volví a ver los campos en que fusilé a Dorrego, me atormentaba su recuerdo, y más ahora que veía que el pueblo de la campaña estaba con él y no con nosotros. Sí, camaradas, esos doctores que me hicieron cometer un crimen porque yo era muy joven entonces y creí de veras que hacía un servicio a mi patria, y aunque me dolía terriblemente porque yo amaba a Manuel, porque siempre le había tenido inclinación, firmé aquella sentencia que tanta sangre ha traído en estos 11 años, y aquella muerte fue un cáncer que me devoró en el exilio y después en esta estúpida campaña. Tú, Danel, que estabas conmigo en aquel momento, sabes muy bien cuánto me costó hacerlo, cuánto admiraba yo el coraje y la inteligencia de Manuel. Paso a leerles un poquito más. Sí, sí. Te copaste. Me sí. copé. Se metió en la historia nomás. Los Escucho como huesos- nene atento, como el general Niño. Bueno, dice, los huesos ya han sido envueltos en un poncho, que alguna vez fue celeste, pero que hoy, como el espíritu de esos hombres, es poco más que un trapo sucio, un trapo que no sabe bien qué representa. Esos símbolos de sentimientos y pasiones de los hombres, celeste, rojo, que terminan finalmente por volver al color inmortal de la tierra. Ese color que es más y menos que el color de la suciedad, porque es el color de nuestra vejez y del destino final de todos los hombres, cualesquiera son sus ideas. El corazón ya ha sido puesto en un tachito con aguardiente, y los hombres aquellos han guardado en algunos harapientos bolsillos un pequeño recuerdo de aquel cuerpo, un huesito, un mechón de pelos. Bueno, nada, es todo así este final. Me gusta que sea bien detallista. Me encanta. Eso es lo que tienen los libros que escriban. Sí, bien. lo desmembraron y se lo guardaron, básicamente. Básicamente lo desmembran, se lo guardan. Y cada uno se lleva un pedacito de la valle. Cada uno se lleva un pedazo de la valle. La cabeza, bueno, Ok. todas las partes blandas se las lleva el arroyo Guacalera. Sí. Y estos soldados cruzan la frontera con Bolivia. La cabeza y el corazón terminan en Potosí. Muchos años más tarde, cuando terminan las guerras civiles, el cuerpo de Dorrego descansará en el cementerio de la Recoleta, donde también descansa, ¿quién? De Dorrego, no, de Lavalle descansa en la Recoleta. Dorrego también descansa en la Dorrego Recoleta. también, lo spoileaste. Quiroga también descansa en la Recoleta. Bien. Rosas también. Es como que se encuentran todos ahí. Vivieron para Ahí- matarse, vivieron para correrse y sin embargo terminaron descansando todos en el mismo Hay una lugar. frase muy buena de Ruggeri que dice: cuando la partida de ajedrez termina, el peón
y la reina van a la misma caja. Exacto. Excelente. citemos a Ruggeri, Mirá, por Juan, favor. acá tenés mensajes. Acá Cecilia dice: excelente que cite libros. Los muestren y los compartan. Esencial volver a los libros y a nuestra hermosa historia. Lo viejo funciona, Juan. Los libros funcionan. Tal cual, tal cual. Bueno, acá la compañera Diesler pone Evita. Hals, nadie entiende lo que dijiste de Rosas. Bueno, ahí se empiezan a discutir un poquito. Pero la verdad que chat te banca total, Juan, y banca esta sección hermosa. Me la encanta, verdad. me encanta. Y bueno, para cerrar vamos a terminar con la última de estas historias, que acá un poco hice trampa porque se llamaba Mataron al caudillo o algo así, y acá vamos a hablar de una muerte que no es de caudillos, pero que pinta un poco la época rosista. Bueno, Rosas había defendido a la Confederación Argentina de franceses e ingleses en la batalla de la Vuelta Obligado. También digamos todo, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de la parte polémica, si se quiere, la parte que no La habla parte también. jugosa, la parte LAM. Sí, la parte LAM. ¿Por qué? Atenta a la Porque Camila O'Gorman era una jovencita, nacida en 1825. Tenemos una foto de ella, esta es una foto real. Bien. Llegó a sacar una foto antes de Buena morir. frente. Era una jovencita, bueno, de una clase muy acomodada, ¿no? Se dice que era incluso amiga de Manuelita Rosas, la hija de Rosas. Bien. Bien. La familia O'Gorman, bueno, tenía tremenda casa acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Camilo O'Gorman Camilo O'Gorman. tenía un hermano, y el hermano era sacerdote. Y bueno, era una familia muy religiosa. Recordemos que el rosismo, si algo Católico. Eran súper bastante católico. católicos. Viva la Santa Federación, muerte a los salvajes unitarios, era el lema de Rosas. Dios, patria y familia. Obviamente, y justamente esto es lo que va a sembrar el problema. ¿Por qué? Porque llega un cura de la provincia de Tucumán, Ladislao Gutiérrez, y Ay. Me hace acordar a una novela muy famosa protagonizada por... bueno, ¿Por qué? ¿Por Vicuña? Ahí va, por ahí puede ser. bueno, entonces el cura comienza a ser el párroco de la familia. La iglesia a la que frecuentan es la iglesia de la Merced, que queda acá en Retiro, calle Juncal. La pueden visitar, muy linda iglesia. Y bueno, Camila era una joven romántica. Ella compraba libros prohibidos, se dice. En ese momento, imagínense que había mucha censura. Había libros que no se podían leer, sí. libros escritos en Uruguay. Imagínense que ahí estaban los unitarios. Ella compraba libros perdidos, ella quería un amor real, el padre la quería casar con algún que otro monigote y ella no. Y cuestión que se empieza a enamorar ¿De quién? de Ladislao Gutiérrez. No. El sacerdote Y llega ahí. tenemos una película para mostrar el tráiler. Esta película es 1984 y tiene un récord. Buena película. ¿La viste? La conozco, no la vi. Bueno, ¿sabes que esta película fue nominada al Oscar Sí. como mejor película extranjera? Y fue la primera película argentina dirigida por una mujer que fue nominada al Oscar. O creo que la única, de hecho. Dirigida por una mujer en 1984. Ahí tenemos un par de imágenes para que vean y para que... Está muy bien ambientada la peli. Ah, no, ¿quién protagoniza la película? Susu algo es el... Iba a ser una burrada, pero que no la dije. Ahora vamos- Naciste cuando yo estaba en el Janeiro. ¿Cómo te llamas? Camila, abuela. Camila Gorman. Muy bonito. Decime, ¿te gustan las historias de amor? No sé. Bueno, es una historia real. Está muy bien ambientada. Y bueno, empieza a mostrar la historia de amor que empieza a vivir Camila con Ladislao, ¿no? Cuando suenan las campanas. Un amor prohibido. Completamente En todos prohibido. los sentidos, tanto Se como para dice él como que- para ella. Que Camila se iba a confesar a propósito a la iglesia y bueno, era como... Padre, tengo un pecado. Literal, ¿Cuál? hay una, Amar. hay una escena muy buena que le dice, padre, amo a un hombre, y el padre le dice, eso no es un pecado. Oh, pero Eh, padre, hágame suya, dijo Camila. Literal, No, excelente. literal. Es una película que tiene muchas escenas muy eróticas, de hecho hay una escena súper famosa. Pero bueno, ¿qué termina pasando? Ellos se escapan juntos una Bien. madrugada, en fin de año de 1847, y el objetivo era Brasil, pero terminan recalando en Goya, provincia de Corrientes. Ahí se dedican a ser maestros rurales. Se cambian el nombre y fundan la primera escuela que había en la ciudad. Se dice que le quedó chico la sala donde hacían la escuela porque tenían tantos alumnos. Ahí lo tenemos al padre de Camila, un tipo malísimo, malo si los hay. Y bueno, Las alguien lo patillas. reconoce al cura.
lo traen. Pero pará, me están contando toda la película en el tráiler. Y sí, te están contando toda la película, pero te la iba a contar yo de todos modos. Acabo de escuchar una palabra embarazada, la puta madre, Camila. Exactamente. Próximamente en cines con doble C. Bueno, esa Pero- no sé quién se la mandó. No sé si es. No o sé. sea, ¿siempre fue con X o en ese entonces por ahí se escribía No, con C en mirá. el 84? Juan, No acá- creo que haya semejante error, chicos, en una película que fue nominada al Oscar, viejo. Agregan en el chat Susupe Coraro. Susupe Coraro, ahí está. no me Y acordaba bueno, mucho. Cecilia vuelve a comentar y dice: Dios, qué hermosa historia. La película es bellísima y muestra las costumbres de esa época. Qué linda sección, chicos. Los felicito. Bueno, la película Seguís realmente teniendo banca, es Juan. bellísima. Y ¿Qué tal. pasa? Alguien lo reconoce al cura en Corrientes y los apresan a ambos. Bien. Los traen de nuevo a Buenos Aires, los encierran en el cuartel de Santos Lugares, que queda, bueno, donde hoy es Santos Lugares. En Caseros había muchas guarniciones militares. Y en ese momento es un escándalo. Imagínense en la época, súper católicos, súper puritanos, que un cura, de hecho al principio lo acusaban de haberla raptado y violado al cura. No. Claro, Camila cuando- testifica a favor del cura, dice, no, escúchame, yo lo amaba, nos fuimos juntos. Bueno, y Sarmiento, que siempre está presente y que tiene una pluma, Ay, qué joder. No escribe... tiene una pluma, tiene una espada, básicamente. Claro, la pluma y la espada. Escribe en un diario de Chile, en este momento dice: ha llegado al extremo la horrible corrupción de costumbres bajo la tiranía espantosa del Calígula del Plata. Calígula del Plata, Rosas, ¿no? Que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires huyen con las niñas de la mejor sociedad sin que el sátrapa infame adopte medida alguna contra esas monstruosas Digo, inmoralidades. pará, flaco, ¿yo qué tengo que ver? Si se enamoraron los dos, dice Rosa. ¿Yo qué tengo que ver, flaco? No, Rosas Qué- no qué dijo nada de eso. qué exagerado Sarmiento, Sarmiento, che, bueno, la Sarmiento y un montón de unitarios Qué y exagerado. federales, incluso todos condenaban el caso. Sí. Parecía una inmoralidad absoluta. Y Rosas, ¿qué va a decir? Esto no puede quedar impune. Ok. Se dice que incluso el padre de Camila tenía una bronca bárbara en la peli, se muestra muy bien, y no intercede por Camila. Y bueno, cuando están en la celda, supuestamente se revela que Camila está embarazada, No. pero los mandan a fusilar a los dos. Los dos son fusilados. En los momentos finales, un cura le da agua bendita a Camila para limpiar los pecados del chico que llevaba en su vientre. Y bueno, también Pero, lo... ¿no entiende el cura que si la fusila a Camila el nene no va a tener posibilidad de nacer o...? Sí, bueno, lo quiere... Lo limpió igualmente. Lo ok. limpió para que Ok. vaya para arriba. Bueno, se dice que Gutiérrez, desde su celda, cuando se entera que Camila va a morir con él, le escribe una carta y que dice: Camila mía, acabo de saber que mueres conmigo. Ya que no hemos podido vivir en la tierra unidos, nos uniremos en el cielo. Ante Dios te abraza tu querido Gutiérrez. No, bueno. Esa es la carta final que Qué, le manda. qué elegante la de Y Guti. tenemos, en el tráiler muestran, porque es un tráiler, es verdad, medio raro que te spoilea todo. Yo no creo que no es el tráiler oficial. Nah, debe ser Me agarré tipo un videito en teaser YouTube. ahí, bien copado. Y muestra el momento de la ejecución, que para mí está muy bien logrado. Es el final del video, si lo podemos poner, estaría bueno. ¿En qué año es la película, Juan, dijiste? ¿En el 84? En el 84, la historia, bueno, sucede en 1848, pleno rosismo. Está muy buena la peli también porque muestra a Rosas, no lo muestra, digamos. No lo muestra como encarnado en una figura, sino que lo muestra presente en todos lados. En ese Bien. momento, por ejemplo, los curas tenían un cuadro de Rosas en el altar. Ahí tenemos el momento del imagínense. fusilamiento que le tapan los ojos. Acá ¿Es vamos ese? a llegar, después Ahí va. del próximamente con doble C. Grosísima. Acá lo tenemos al actor español que encarnó un español. Ladislao. Sí, un español que le doblaron la voz. No. Tiene un par de escenas que fueron furor en la época. Y bueno, si no podemos mostrar el funcionamiento, no importa, pero. Búsquenlo para... No se puede. No se puede. Dice que viene el señor YouTube y no baja El señor todo. YouTube no le va a gustar Bueno, nada, señor. es increíble. Recomiendo fuertemente esta peli. Está en YouTube. En YouTube está medio. Otro plan para las vacaciones de invierno. Otro plan para las vacaciones de invierno. Juan no solo nos informa y nos enriquece de toda esta historia argentina y sus subtramas que van apareciendo de amor, de asesinatos, de guerra, sino que también hasta nos recomienda una película. Exactamente. Y bueno, con eso terminaríamos. Incluso, bueno, también acá en el Recomienda fanzine película, también está. Mirá libro. acá el momento donde los fusilan a los chicos. Bueno, a Camila y a... Eran chicos, bueno. Camila muere con 24 años. Ah, o sea, mueren a los bueno. tiros, los fusilan, mirá Sí, la sí. viñeta al lado. Ahí pueden ir
pueden ir pensando. Está la placa memoria también. Está la placa de memoria. Ah, tenemos la foto ahí de la placa de memoria que es en partido de San Martín. O sea, bueno, plan para la vacación de invierno ir Zona a. oeste. Zona oeste. Todos santos lugares, caseros. exacto. Vamos a hacer un poquito de Palomar. zoom. Ahí dice a quién fueron muertos fusilados Camilo Gorman y Lasbela Gutiérrez el 18 de agosto de 1848. Ahora encima se van a cumplir años. En un mes, más o así menos. que, no, retomando un poco la pregunta, si me decías que Rosas era progre, bueno, me parece que la respuesta está bastante clara con este. De hecho, hay una carta después que escribe Rosas muchos años después donde le preguntan, donde dice algo así como, nadie me obligó a fusilarlos, me parecía un crimen aberrante el que habían cometido y fueron bien matados, digamos, como desde el exilio, ¿no? Rosas después. Así Obvio, que, bueno, esta fue la parte 2, si quieren podemos hacer incluso una parte 3. ¿Sabés que porque estoy para una parte 3? Guerras civiles y muertes violentas en la Argentina sobran. Así que podemos hacer, después que podríamos hacer hablar de caseros, de cómo cae Rosas. Me gusta la batalla de Etcétera. casero. Mirá, yo soy casero, todos son este, todo lo que tiene que ver con eso me encanta, boludo. Porque encima, bueno, está Tropezón, que es donde. Donde Rosas se cae tropezó, cae exacto. con el caballo. Me llega la data de que la iglesia pasa, en la película pasan por la iglesia de San Justo, la famosa iglesia de San Justo, y también me llegan mensajes de que, de vuelta, felicitando la gran columna, Muchas las recomendaciones y que el contenido va a seguir sobrando para esta sección. Recuerden, tenés que vamos hacer a un ir podcast. anunciándolo todos los martes. Está la sección de historia con Juan Cabello. ¿Todos los martes? Hasta ahora venían los miércoles, hoy vienen los martes, pero martes, miércoles. Martes, va miércoles. a existir la Lo misma. importante es vas a estar que- presente. Para mí tenés que utilizar el formato podcast. Con esta tarea. cosita haces bueno. Sí, sí. Es muy bueno. Pero bueno, desde ya, Juan, te No, agradecemos. gracias a ustedes. Esperemos que haya una tercera parte, nuevamente Sí, toda la sí. información completa. ¿Te quedás en la mesa? Me quedo. Te quedás en la Te mesa. vas a quedar en la mesa. Me dijeron que viene algo muy interesante.